Ok, disculpen, tenía una llamada entrante, pero después la... En la clase del martes vimos un video introductorio de la Guerra Mundial. Recordar algunos datos. ¿Quiénes eran los países del eje? Carlos, ¿te acuerdas de los tres países que pertenecieron a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial? No, maestro. Nada. ¿Alguna o alguno de ustedes recuerda cuáles eran, cómo estaba dividido los países en la Segunda Guerra Mundial? Los países del eje eran las tres ciudades capitales: Berlín, Roma y Tokio. ¿Berlín capital de qué país es? Alemania. Roma capital de Italia y Tokio capital de Japón. Esos son los países del eje. En contraparte estaban los países aliados: Inglaterra, Francia y Rusia. Iban a ser los países aliados que prácticamente formaban el núcleo que se conformó después del Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles, como vieron, dio pie al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por el modo de cómo hicieron la repartición de los territorios en Europa, en África y en Asia, Alemania e Italia se vieron en desventaja y ellos, en este periodo de la Segunda Revolución Industrial, donde necesitaban materia prima y mercados para posicionar sus productos y posicionarse como potencia mundial y económica, estaban buscando nuevos territorios, materia prima que les pudiese ayudar. Por lo tanto, el eje Berlín, Roma, Tokio, Alemania, Italia y Japón buscaban consolidarse como potencias mundiales en lo económico, en lo político y en lo militar. Por su parte, Francia, Alemania y Rusia se habían beneficiado del Tratado de Versalles y ellos eh, ellos habían recibido muchos beneficios del Tratado de Versalles y estaban mucho más posicionados económicamente y tenían muchas colonias de donde estaban sacando la materia prima que requería su industria. Cuando Alemania empieza en 1938 a dar visos de peligro, tanto Francia como Inglaterra se hacen de la vista gorda. Y en el 39, cuando ellos dicen, como vimos en el video, tenían la intención de anexar los territorios con población alemana en el territorio de Austria y Checoslovaquia y Polonia. Los franceses e ingleses les dijeron, pues está bien, si ellos se quieren anexar a tu territorio, adelante, que se anexen. No, ni le vamos a preguntar al gobierno austriaco ni al gobierno checo si lo quieren hacer, ni al gobierno polaco. Háganlo, háganlo. Y anexaron todos esos territorios, creando una sensación de que la Alemania ya estaba teniendo un gran poder en el territorio continental de Europa. Y entra lo que va a ser la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra Relámpago. Guerra que
con una visión militar, con una cuestión de estrategia muy bien planificada. Y ya se puede suponer que los alemanes tenían una red de espionaje porque sabían dónde, cuándo y cómo atacar al enemigo. Sabían dónde estaban las bases militares, sabían qué exactamente tenían que atacar para poder rendir a el país enemigo. Y en un 2x3 invaden Checoslovaquia y invaden Polonia. Así muy rápido, en un movimiento muy rápido, se apropian de esos territorios. Esto fue una de las características de la Segunda Guerra Mundial, o su primera etapa, que fue de 1939 a 1940. Esa guerra relámpago que cultivaron los alemanes. Japón, por su parte, allá en el oriente, ejecutaba un plan de conquista de previa ocupación de las colonias europeas en Asia. Lo que los japoneses estaban realizando no es algo... si Japón hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, Asia le estaría agradecido eternamente a Japón. ¿Por qué razón? El lema de los japoneses es Asia para los asiáticos. Lo mismo que el lema de James Monroe, que era América para los americanos. En cierto momento de la historia del continente americano, las colonias o los países colonizadores europeos, Inglaterra, España y Francia, que eran los que tenían mayor cantidad de territorio colonizado en América, junto con Holanda, son expulsados de América por los Estados Unidos. Cuando James Monroe en el Congreso de la Unión Americana da el discurso y la frase célebre de América para los americanos, donde explicó los principios. Si un país ajeno a América intenta volver a colonizar o a conquistar territorios continentales de América, nos veremos obligados a tomar las armas y defender esa nación que está en peligro, porque América es de los americanos. Y meterse con Estados Unidos, que ya empezaba a ser una gran potencia y además que estaba en el territorio americano, sí les causó temor a los países europeos y respetaron esa disposición. Fue cuando España reconoce la mayor parte de las independencias, Inglaterra cede los territorios, va salvo aquellos territorios que de modo voluntario querían seguir perteneciendo a lo que se conoció como la Mancomunidad Británica, que hasta el día de hoy existe. Canadá tiene una relación con Inglaterra, reconocen a su rey, pero no reconocen a su primer ministro. Lo mismo pasa con Belice, pertenecen a esa mancomunidad. Tienen una relación comercial, diplomática, de cierta dependencia, pero como país tienen un gobierno y una constitución. Salvo esos territorios que decidieron continuar como parte de la mancomunidad británica, no hubo ningún problema, pero todos los demás fueron expulsados. Cuando los franceses intentaron regresar a reconquistar México, lograron, por ejemplo, posicionar a Maximiliano de Habsburgo, que era un austriaco cercano a la corona napoleónica o cercano al emperador Napoleón. Estados Unidos, de cierta manera, estaba apoyando a México por esa idea de que América era para los americanos. Regresando al tema de Asia, habían colonias francesas, inglesas, holandesas, de Bélgica en territorio asiático. Y
Japón lo que decía era que esos países debían ser independientes, que ya no se debía, bueno, hasta Estados Unidos ya tenía territorios en Asia, sobre todo en la zona de las islas Hawái y muy cercano a las Filipinas. Más adelante platicamos un poquito más de esto. Y lo que Japón pretendía es que los asiáticos sean responsables de los destinos de sus naciones y ya no dependieran directamente de las naciones conquistadoras o colonizadoras o imperialistas, que era el nombre que recibían en ese momento. El imperialismo, como vimos en temas anteriores, era conquistar unos territorios, ya sea política, económica y culturalmente. Eso estaba sucediendo y era lo que Japón estaba buscando, sacar a esos países europeos y permitir que las naciones asiáticas sean independientes, pero con la misma actitud de los Estados Unidos, proteccionista. Bueno, yo te libero de los ingleses, pero ahora tú me vas a deber respeto a mí y vas a hacer comercio conmigo y me vas a comprar productos a mí y yo te voy a comprar tus productos a ti. Tu materia prima yo te lo compro, te lo transformo y te lo vendo de nuevo. O sea, prácticamente no estaba cambiando tanto la estrategia, lo que estaban cambiando era quién iba a gobernar. Antes eran los franceses, los ingleses, los holandeses y ahora iba a ser los asiáticos, perdón, los japoneses en particular. Pero como ya vimos en el video, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Al principio le estaba yendo muy bien, logra dominar gran parte del territorio asiático que estaba muy cerca de él. Caen las Coreas, cae Vietnam, cae Indochina, muy cercano a las regiones de Asia, cae las Filipinas. Poco a poco la mancha imperial de Japón se iba avanzando hasta controlar buena parte, hasta zonas de Rusia, es conquistado por el ejército de Hirohito, el japonés, del emperador japonés Hirohito. Y es cuando se establece la segunda etapa, que es de la generalización. La primera etapa, como les dije, la guerra relámpago del 39 al 40, y esta segunda etapa de la generalización del 41 al 42. Ya prácticamente había batallas en la Europa continental y el bombardeo a Inglaterra, además de las batallas en Asia y en las islas de Asia. Ya la guerra estaba generalizada, solamente no había llegado a territorio americano. De hecho, no llega a haber una sola batalla de la Segunda Guerra Mundial en el continente americano. No, así como en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial no hubo un enfrentamiento. Sí entraron a formar parte de la Segunda Guerra. De hecho, México entra a formar parte de los aliados y manda un escuadrón de la fuerza naval, no naval, en fuerza aérea, que combaten durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en sí mismo no atacaron territorio americano, no hubo alguna batalla. Ya generalizado la guerra, se empiezan a mostrar, a manifestar los avances tecnológicos en cuestiones de armas de destrucción masiva, bombas incendiarias, bombas químicas, armamento de alta precisión, y el horror de la guerra vuelve a regresar. El hambre, el frío, las enfermedades, se empieza a aparecer en los campos de batalla. Y la guerra vuelve a dejar una estela de destrucción y traumas a todos aquellos que la vivieron. No quiero ni asustarles para que no tengan malos sueños, pero sí
Los que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, los que fueron soldados, lo que vieron y vivieron en los campos de batalla y después de haber terminado la guerra, cuando visitaron los lugares donde había sido la guerra, eh, la hazaña, el odio y la maldad humana se vio a flor de piel. Un trabajo que les voy a pedir más adelante será que investiguen acerca del holocausto nazi, que es una situación muy triste. Y otro fue la guerra de Stalingrado. Les platicaba en la guerra de Stalingrado, perdón, en la batalla de Stalingrado, que ya es a los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quería capturar al país de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedan a las afueras de la ciudad de Stalingrado. Los rusos o los de la Unión Soviética, con mucho orgullo, con mucha pasión, defienden la ciudad para que no cayera en poder de la Alemania. Y cuando llegan los ejércitos aliados ya al continente europeo, se ven en la necesidad de dividir los ejércitos. Y aquellos que debían de ir a apoyar a los alemanes que habían cercado o habían sitiado Stalingrado, no reciben la ayuda ni militar, no les llega abastecimiento de armamentos ni de comidas y prácticamente tienen que rendirse. Los historiadores cuentan que fueron más de 100,000 soldados o 60,000 soldados que fueron capturados. De ellos no se sabe nada. Prácticamente los metieron como prisioneros de guerra y hicieron la ejecución sumatoria, que prácticamente los mataron a todos, porque no había cómo mantenerlos con vida, como los crías que en el mismo ejército ruso tenía que comer y acaban con ellos. Pero los alemanes hacían los mismos. Prisionero de guerra era prácticamente condenado a muerte. Era preferible morir en el campo de batalla a que te capturen por el enemigo, porque el enemigo te iba a matar. No había manera de que te siguiera manteniendo vivo, porque significaba una boca más que criar y alguien más a quien cuidar. Suena terrible, pero fue una de las atrocidades que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. El error esta vez lo cometió Japón. Nadie se explica por qué de modo repentino bombardea el puerto de Perla, como le diríamos en español, el Pearl Harbor, puerto de Perla, en Hawái, que era una base militar que tenían los estadounidenses para controlar de Asia para América. Prácticamente casi se encuentra a la mitad del Océano Pacífico para evitar que el conflicto llegara. Y en la misión imperialista que tenían los Estados Unidos, pues esto para ellos era normal poner sus bases militares. Japón ataca a Estados Unidos, causándole una gran baja y una gran pérdida de su armamento y de su base militar de allá. Estados Unidos reacciona, le declara la guerra a Japón. Alemania, para ayudar a Japón, le declara la guerra a Estados Unidos. Y en la próxima clase les cuento otra cuestión muy interesante de Alemania con México, antes de que México entrara a la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en que Estados Unidos entra a la guerra, viene a formar la tercera etapa, que es la contraofensiva, que es del 43, perdón, del 42 al 43. A la entrada de Estados Unidos, los ejércitos aliados empiezan a revertir la situación. Del 39 al 42, en los países del eje, Italia, Alemania y Japón, dominaron el panorama y ellos iban ganando batalla tras batalla e iban ganando territorio tras territorio. Parecían
imparables. Atacan a Estados Unidos entra a la guerra y se empieza a revertir el papel. Ya tenían 39, 40, 41 y casi 4 años de guerra ya tenían, 3 años y medio de guerra ya llevaban, y entre Estados Unidos todo fresco, con nuevo armamento. Además, el presidente en turno incendió a los soldados diciéndole que les han atacado a su soberanía nacional, les han insultado como nación y por eso se van a la guerra. Y muchos se fueron así con esa convicción. Nos hicieron daño, vamos a devolverle el daño que nos hicieron. Y se van con ese ímpetu de ganar la guerra. Y poco a poco la contraofensiva va haciendo que la balanza se incline hacia los países de aliados. Y por último, el fin de la guerra. Es la última etapa. El fin de la guerra, primero se rinde Alemania. Ahí vamos a ver, les voy a poner una imagen. En el 44, Mussolini es ejecutado. Alemania se rinde el 7 de mayo del 45 y un mes después Japón, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, firma su rendición el 14 de agosto. Y con eso terminan esas 4 etapas de la Segunda Guerra Mundial. Te lo pueden dividir como aparece en esta imagen. Te empiezan a poner todos los eventos que acontecieron o los más significativos que existieron. Pero de modo general, las 4 etapas que yo les he mencionado hoy, la etapa de la guerra relámpago, la generalización de la guerra, el contraataque y el fin de la guerra serían las 4 etapas que me gustaría que con esto terminamos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos